Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hoy vamos a seguir con el módulo de ondas. Vamos a ver la segunda clase del módulo de ondas. Hasta ahora hemos visto un poco de la definición de qué es lo que entendemos por una onda y qué tipos de ondas hay. Ahora nos vamos a hacer una pregunta que es muy importante en la física de las ondas. O sea, sabemos lo que es una onda, pero hasta ahora decimos que es algo que se propaga, que se mueve, que quizás lo que se propaga ahora no es materia, es energía o lo que llamamos la perturbación. Pero ese movimiento es distinto del otro tipo de movimiento que hayamos visto. ¿Por qué estudiamos a las ondas separados de los demás movimientos? Bueno, la respuesta es que sí, es distinto, es bastante distinto. Tiene algunos fenómenos que se llaman fenómenos ondulatorios, que se producen solamente en el contexto de una onda y de la propagación de una o más ondas. Y eso es lo que vamos a estudiar, a ver hoy. Y vamos a también a ver brevemente una onda especial que es el sonido. Vamos primero, por lo primero vamos a usar varias simulaciones acá en esta clase, porque son mucho más fáciles para visualizar algunos conceptos más abstractos. Siempre la invitación es que más allá de lo que veamos en la clase es que ustedes jueguen con estas simulaciones, los links los van a tener y experimenten como si fuera un laboratorio. La primera situación en la cual una onda es distinto a otro tipo de propagación es un fenómeno que llamamos refraction. Y se suele ejemplificar muy bien con la propagación del agua, o de las ondas, perdón, en agua. La velocidad a la cual las ondas se propagan dependen de las características del medio en el cual se están propagando. Esto se da para todas las ondas, incluso para aquellas ondas que no necesitan un medio para propagarse, como las ondas electromagnéticas o la luz. Particularmente en el caso de ondas en agua, cuanto más profunda es el agua, más rápidamente se mueve la onda, más rápida es la velocidad de onda. Entonces tenemos un fenómeno que puede suceder cuando una onda, una ola en el mar, pasa de agua profunda a agua menos profunda. Lo que sucede es que al pasar al agua menos profunda, la velocidad de la onda disminuye, la onda se frena un poco. Y esto lo podemos ver usando la representación de wavefronts que habíamos visto en la clase pasada. Recuérdense que la separación entre líneas es la distancia entre picos y picos de la onda. O sea, si esto es como si estuviéramos viendo la ola desde arriba, las líneas azules más oscuras, más azules, son los picos de la ola. Cuando pasamos de agua profunda a agua más superficial, como la velocidad disminuye, los picos se comprimen, se acercan más unos a otros, porque en una misma cantidad de tiempo la distancia que recorre la ola es menor, entonces los picos están más apretados. Y eso es lo que vemos con esta representación de wavefronts. Vemos que al pasar del agua profunda al agua superficial, los wavefronts se acercan más, la longitud de onda se hace más pequeña. Eso podemos ver si piensan en la ecuación de onda, que si la longitud de onda se hace más pequeña y la velocidad se hace más pequeña, la frecuencia se mantiene constante. Esto es importante. La frecuencia, la cantidad de olas por unidad de tiempo, se mantiene siempre igual. Lo que cambia es la velocidad a la cual se propaga. Y por lo tanto, si cambia la velocidad y la frecuencia se mantiene igual, la longitud de onda también cambia. Y en este caso disminuye. Y otro fenómeno que sucede, que es muy importante en la refracción, es que también lo podemos ver en esta representación o en la representación de rayos, que como estas líneas, como los wavefronts, tienen que mantenerse continuas, no pueden romperse, no pueden cortarse. Fíjense que para que estas uniones se sigan dando, tiene que doblar la onda. Si llega en ángulo a esta separación, al pasaje de agua profunda a agua superficial, si llega en ángulo, la onda debe curvarse un poco cuando pasa de un medio al otro. Ahora eso lo podemos ver gráficamente en una de estas simulaciones, que se llama Pending Light, se las voy a pasar.
Acá tenemos lo mismo que vimos recién. Esto es luz en principio, pero pasa igual con cualquier tipo de onda mecánica o no mecánica. Lo que tenemos acá, esto lo vamos a ver en más detalle cuando veamos luz en la próxima clase, así que por ahora no se distraigan demasiado por esto que dice índice de refracción y qué importa el material. Pero el punto es que la luz pasa de un material, por ejemplo aire, a un material, por ejemplo vidrio, donde en el aire la luz se mueve más rápido que en el vidrio. Entonces pasa exactamente lo que decíamos recién. Si yo grafico las wavefronts, como las vemos acá, se comprimen, se acercan más cuando pasa a un lugar donde la onda se propaga más lentamente. Hasta acá es relativamente simple. Pero ¿qué pasa cuando yo entro en ángulo? Fíjense que se curva. Y se curva, sí o sí tiene que curvarse porque los wavefronts no pueden romperse. Entonces, como acá entran más de los que salen acá, o mejor dicho, salen más comprimidos de los que salen acá, para mantener la continuidad de las líneas, para que las líneas se doblen pero no se rompan, los wavefronts, la onda sí o sí tiene que curvarse. Y esa es una de las características de la refracción. Cambia la velocidad y también cambia la dirección cuando una onda pasa de un medio a otro. Pues a veces puede ir más rápido, a veces puede ir más lento. Esto podría ser al revés. Bueno, esta simulación no me lo deja. Podría pasar en la dirección opuesta, pero el fenómeno es el mismo. Esto que veo acá es una onda reflejada. Lo vamos a ver cuando veamos luz. Pero es también bastante intuitivo. Cuando la luz pasa a través de un vidrio, por ejemplo, parte de la luz se refleja. Y es bastante molesto para quienes usamos anteojos. Y de hecho se puede hacer que se refleje casi toda y eso es un espejo. Esta es la refracción. Otro fenómeno en el cual la luz se comporta bastante diferente a otros tipos de propagaciones es lo que llamamos difracción, que está representado estáticamente, ahora vamos a ver la simulación, en estos dibujitos. Yo tengo una onda, esto se llama una onda plana. ¿Qué es una onda plana? Es una onda en la cual los wavefronts están todos en plano, son todas líneas rectas o planos, si uno lo viera en 2D. Esto no siempre se da, pero en realidad es relativamente fácil de lograrlo si uno tiene, por ejemplo, el origen de la fuente de las ondas muy lejos. En general las ondas, como vimos en la clase anterior, salen esféricas, salen circulares del punto en el cual se originan, pero si yo esa esfera la veo muy lejos, es casi como si fueran líneas. Pero bueno, para simplificar esto, supongamos que ya llegan completamente paralelas, estos son ondas planas, y llegan a una abertura, a un obstáculo. Por acá la onda no puede pasar, pero en el medio hay un agujero. Si el agujero es suficientemente grande, las ondas, fíjense que un poco se curvan, pero no mucho. Igual se curvan, y eso es difracción. Pero el punto es que si el agujero es muy pequeño, es como si las ondas se generan de nuevo, nacieran de nuevo en este punto, y solamente de este punto. Y cuando las ondas, pueden ser olas también, pero en general las ondas, salen de un único punto, la forma de los wavefronts son circulares. Entonces en la difracción, cuando el agujero es suficientemente pequeño, esto es importante, las ondas planas que llegan a este agujero se convierten en ondas tipo circulares. Ustedes pueden preguntar qué tan pequeño tiene que ser este agujero para que esto se vea. Bueno, tiene que ser parecido a la longitud de onda. Si es parecido a la longitud de onda o más chiquito, vamos a tener un efecto de difracción grande. Si es mucho más grande que la longitud de onda, no vamos a tener ese efecto. Nuevamente tenemos una simulación que nos ayuda un poco a ver eso. Acá tenemos un generador de ondas de agua. Fíjense que llegan, vamos a poner play, llegan las ondas de agua, imagínense que estamos viendo las olas desde arriba. Y fíjense que se da perfectamente el fenómeno que veíamos ahora. De hecho, esto es algo que uno puede experimentarlo con agua y a un material que haga esta puerta. Fíjense que si yo aumento el tamaño de la apertura, si bien todavía se produce, porque esto no me permite ir mucho más a tamaños muy grandes, todavía se produce el efecto de difracción, con tamaños más pequeños el efecto de difracción es bastante más pronunciado. Ven que esto ya parece un círculo, es como que puedo olvidarme de todo lo que hay de este lado y acá se produce
una ola que nace en este punto, solamente en este punto. Si yo acá puedo jugar un poco, pueden jugar con varias cosas. Si la frecuencia es muy grande, lo cual implica que la longitud de onda es muy chiquita y el agujero es muy grande, fíjense que lo que sale de acá es casi plano, porque la difracción no es muy fuerte. Bueno, esto es una forma interesante de representarlo. Tengan en cuenta que esto está hecho con agua, pero sucede para cualquier tipo de ondas, incluida la luz. Yo puedo cambiar acá, esto es para agua, esto es sonido. Es lo mismo, nada más que estos son partículas de aire, y el mismo fenómeno se da. Cambian las dimensiones, porque las longitudes de onda del sonido son muy distintas que la de la ola, pero pasa igual. Y lo mismo pasa si esto fuera, si esto es luz. De nuevo, las dimensiones son completamente distintas. Y lo bueno de la luz es que uno puede sacar una foto y ver qué es lo que llega acá. Y ahora vamos a ver un poquito más en detalle porque esto es re interesante para otro fenómeno. Pero de nuevo, lo que es una onda plana se convierte en una onda circular debido a la difracción. Ese es otro fenómeno muy interesante de las ondas, distinto a lo que habitualmente vemos con cualquier otro tipo de propagación. Y el último que vamos a ver por ahora, bueno, casi el último, hay algunas cosas relacionadas a esto, que es interferencia. Ahora, probablemente escucharon el término en algún momento. La radio tiene interferencia. Bueno, las radios son ondas electromagnéticas, así que las ondas electromagnéticas pueden sufrir interferencia. ¿Qué es la interferencia? Supongamos esto es una representación de una onda, puede ser una onda en una cuerda. ¿Qué pasa si yo tengo dos ondas en la misma cuerda? Bueno, si las dos ondas están en lo que se llama en fase, es un término nuevo eso también. En fase significa que los picos coinciden con los picos, los valles coinciden con los valles. Fíjense qué pasa, si yo punto a punto, línea a línea sumo, acá pico y pico me va a generar un pico más grande, valle y valle, valle y valle me va a generar un valle más grande, y así en toda la onda. Pero si está justo en contrafase, ¿qué es contrafase? Lo opuesto a fase. Los picos coinciden con valles y los valles con picos, me va a pasar lo contrario. El pico junto al valle se cancelan, porque esto tira para arriba y esto tira para abajo en la misma cantidad. El valle se cancela con el pico, y la suma de estas dos ondas me da cero. Me da que no genera onda. ¿Cuándo se da exactamente el cero? Bueno, cuando están exactamente en contrafase y cuando la amplitud de las ondas es igual. Si la amplitud de las ondas no fueran igual y uno tiene una onda con más amplitud que la otra, bueno, va a terminar ganando la onda de mayor amplitud. Pero si es igual, cancelo completamente la onda. Y esto sucede, como todo lo que vemos sucede en la realidad. Y de hecho, si algunos de ustedes tuvo la oportunidad alguna vez, o tiene quizás, son caros pero se consiguen, auriculares con cancelación activa de sonido, así se llama. Son fantásticos. Son auriculares comunes, que pueden ser de los chiquitos o de los grandes como que yo tengo ahora. Este no, pero vienen. Que cuando uno activa un sistema, lo que hace es captar todo el sonido que viene de afuera y generar justamente la onda opuesta en fase e igual en amplitud del sonido que viene de afuera. ¿Qué es lo que genera eso? Que yo dejo de escuchar completamente todo lo que está fuera de mis oídos, afuera de los auriculares. Escucho solamente la música, por ejemplo, que viene por los auriculares. Que es increíble cuando uno está escuchando música en una ciudad con mucho sonido, por ejemplo, con mucho ruido. ¿Y cómo funciona? Exactamente usando este fenómeno. Obviamente es muy difícil de aplicar porque uno necesita un montón de electrónica y un montón de procesamiento, pero lo que hacen es generar, tomar el sonido de afuera que no quiero escuchar porque es molesto, y genero el mismo sonido en antifase, en contrafase. Y lo sumo al sonido de afuera, simplemente reproduciéndolo. Entonces se cancela todo eso y que me queda solamente lo que reproduzco a través de los auriculares. Es muy bueno. Nuevamente eso lo podemos ver con una simulación. Sacamos esto. Con la misma simulación que tenemos acá. Porque ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a seguir con la luz, que es más fácil de ver quizás. Fíjense que ahora tengo, olvidémonos por ahora de la difracción, brevemente. Tengo una sola onda. Ahora le voy a poner un poco más acá, así tiene más intensidad. Una sola onda que debería funcionar en la screen. Acá genera, si yo saco una foto, genera un solo pico.
Bueno, ¿por qué? Porque tengo un solo agujero. Pero ¿qué pasa si tengo, vamos a agrandarlo un poco más, si tengo dos agujeros, two slits? Fíjense que esto lo que está pasando es exactamente lo que les decía recién. En alguna parte, si yo esto lo puedo mover, bueno, no me deja moverlo, no está muy buena la simulación, pero si en alguna parte, por ejemplo en esta línea de acá, justamente se da por la distancia en la cual estoy a estos dos agujeros, que las ondas que llegan de un agujero y las ondas que llegan de otro están en contrafase. O sea que se cancelan. Y a esta pantalla no esperaría que me llegarían dos luces, como si fueran dos focos distintos, dos picos de intensidad. Recuerden que esto es luz y esto es como si sacara una fotografía. Pero no, si los tamaños son adecuados, que tienen que ser muy chiquitos, lo que obtengo son más de dos picos. Obtengo un patrón de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Por qué? Porque se da el fenómeno de interferencia que hablábamos recién. Esto es se llama el experimento de Young. Young es el apellido de un científico que lo ejecutó por primera vez con luz. Es un experimento súper importante en física. Si a alguien le interesa más puede buscarlo, porque fue el primero que logró determinar con certeza, aunque después hubo algunas dudas, sigue habiendo un poco de dudas, eso lo veremos cuando veamos luz, pero fue el primero que dijo con casi total seguridad, bueno, al menos en ciertas condiciones la luz es una onda. ¿Por qué? Porque genera interferencia, y las interferencias solamente las generan las ondas. Insisto, quizás no parezca súper interesante, pero en física esto fue un flash, fue impresionante. Y todavía es un experimento que se repite un montón y se sigue estudiando y tiene un montón de implicancias muy importantes. Bueno, sigamos con esto. Hay otra consecuencia de la interferencia que se puede ver con sonido, que quienes sean músicos o toquen la guitarra bastante quizás lo reconozcan. ¿Qué pasa? Yo tengo, recuerden que el sonido, ahora vamos a ver un poco más en sonido, pero el sonido es una onda. ¿Qué pasa? Yo tengo dos fuentes de sonido que están con frecuencia levemente distinta, que es lo que está tratado de dibujar acá. El azul es un sonido que tiene una frecuencia levemente distinta que la roja, apenas un poquito distinta. Lo que pasa es que por momentos se va a suceder que van a estar en contrafase, entonces se van a cancelar, y por momentos van a estar en fase, entonces se van a amplificar. Pero eso va cambiando. Contrafase no hay sonido, fase hay sonido, contrafase no hay sonido, fase hay sonido. Esto se llama batido o beat en inglés. Acá podemos ver un videito que es lo mismo que acabo de mostrar recién, pero en animación. Y esto se usa mucho para afinar a oído un instrumento. Yo genero, pongamos que lo quiero afinar un instrumento a 440 Hz. Genero una onda de 440 Hz con un diapasón y al mismo tiempo hago sonar el instrumento. Si están justos, debería escuchar solamente los 440 Hz. Pero si está levemente fuera de tono, no me sale la palabra ahora, desafinado, ahí está levemente desafinado, tiene una frecuencia levemente distinta y lo que escucho es el batido. Hay que tener un muy buen oído para escucharlo, yo no lo tengo, pero podemos intentarlo en una simulación, que es de donde saqué este dibujito. Imagínense que yo tengo dos sonidos a 500 Hz. Esto van a poder jugar ustedes también. Y hago play. Bueno, tengo ese tono que es a 500 Hz. La frecuencia del batido es la diferencia de las dos frecuencias. Entonces, si yo acá pongo 504, por ejemplo, esto me va a dar un sonido levemente distinto para cada oído y el cerebro los junta. Con mucha atención, ustedes pueden llegar a escuchar como que ya no es puro el sonido, ya no es un tono puro, sino que tiene un batido, un sonido que sube y baja. ¿A qué frecuencia? A 4 Hz, 4 veces por segundo. Entonces puede jugar, pueden ir probando ustedes. Generalmente entre 4 y 6 es lo que mejor se escucha. Depende este sería a 2 Hz, 2 veces por segundo, pero ya no se escucha tanto. Depende un poco del oído que tengan. Mi oído es muy malo, así que ustedes quizás tengan mejor oído que yo. Pero bueno, esto también es algo que se aplica mucho en música. En música, ¿por qué? Porque el sonido es una onda. Y ahora
Vamos a ver específicamente eso brevemente, y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Qué es el sonido? De tantas veces lo hablamos. Bueno, el sonido es una onda. Es una onda longitudinal. ¿Se acuerdan que era longitudinal? Que la perturbación se mueve o se sucede en la misma dirección o en línea que la propagación de la onda. Es mecánica porque necesita del aire, es la compresión y descompresión de las partículas de aire que viajan a través del aire. Acá me redondeé. ¿Y qué es eso? Bueno, imagínense un parlante. Es todo el proceso, ¿no? Cómo la música del parlante llega a mi oído. Bueno, la computadora o el celular toma una señal digital, que es el MP3. La señal digital codifica un patrón de frecuencias, de ondas, que se convierten primero eléctricas. Esto tiene un electroimán, que cuando veamos electricidad vamos a ver cómo funciona, pero básicamente lo que hace es, en función de la electricidad que le llega, mover para adelante o para atrás el diafragma del parlante. Y ese movimiento del diafragma del parlante para adelante y para atrás lo que hace es descomprimir y comprimir el aire. Esa compresión y descompresión del aire viaja a través del aire, llega a mi oído, entra, choca con el tímpano, que es el análogo al diafragma del parlante, lo mueve hacia adelante y hacia atrás, porque el aire se comprime y se descomprime. Eso mueve una serie de huesos muy pequeños que eventualmente lo transmiten a esa vibración a la cóclea, que es un organillo muy pequeño que lo que hace es convertir las ondas mecánicas en eléctricas, lo opuesto al parlante, medio parecido a un micrófono, que después un nervio lo lleva al cerebro y el cerebro lo interpreta y nosotros conscientemente lo identificamos como sonido. En todo el proceso hay ondas mecánicas, que las podemos visualizar de nuevo con nuestras simulaciones. Si todo esto me deja, con esta que está acá, que ya la usamos en la clase pasada, que esto es una representación de cómo sucede el sonido. Esto es partículas de aire. Las rojas están solamente marcadas para que sea más fácil de verlas, pero siguen siendo partículas de aire. Cuando yo enciendo el parlante, el diafragma se mueve para adelante y para atrás, y lo que hace es comprimir y descomprimir el aire, y esta compresión y descompresión del aire es la que eventualmente se propaga. Que esto es lo que vimos recién en forma de ondas, pero si lo vemos en partículas se puede entender un poquito mejor. Y esto es el sonido, no es más que esto, que es bastante, pero no es más que esto. Y si volvemos a y ya con esto terminamos, el sonido tiene algunas características propias de... El sonido, una de las cosas que tiene el sonido es que es interpretado por el ser humano. Así que lo que es sonido es lo que el oído humano puede reconocer como tal. Y son ondas mecánicas que tienen una frecuencia que van de 20 Hz a 20.000 Hz. La frecuencia baja son lo que llamamos los bajos, justamente. Y las frecuencias altas son los agudos. Por debajo de 20 Hz no lo sentimos, por lo menos no con los oídos. Si es suficientemente fuerte uno lo puede sentir en el pecho. Si alguien tuvo la mala suerte de estar cerca de una explosión, mucho de la explosión es por debajo de 20 Hz y uno no lo escucha como sonido a veces, particularmente si está suficientemente lejos, pero sí se siente en los pulmones. Y por arriba de 20 Hz ya no se escucha. En general, depende de qué tan sano y qué tan joven es el oído, este límite es muy optimista. Generalmente por arriba de 15.000 Hz ya no se escucha muy bien. Son los agudos. Y la amplitud de esa onda es lo que nosotros llamamos el volumen. En general, el oído interpreta el volumen de una forma medio distinta a como lo interpretaremos matemáticamente. Y para que nosotros entendamos un sonido como el doble de intenso o con el doble de volumen que otro, es porque su amplitud es 10 veces más grande. Entonces se usa una escala que se llama decibeles, que quizás la escucharon. Y decir que 20 decibeles no es el doble que 10. Es 10 veces más potencia, 10 veces más amplitud, 10 veces más intensidad que 10. El tema es que el oído lo percibe medio como si fuera el doble, porque hay mucho desde el sonido más débil que podemos escuchar hasta el más fuerte, hay mucha amplitud. Entonces el sonido, el cerebro y el oído y todo un poco como que comprimen todo eso.
Y nada, acá les doy unos datos, unos números solamente para que los tengan. Entre 5 y 10 decibeles es lo mínimo que se puede escuchar en una habitación cerrada. 60 decibeles es una conversación normal. 108 decibeles es el sonido de un tractor cerca. Arriba de 120 decibeles ya duele y daña al oído. 180 decibeles es un cohete que está muy cerca. Y 196 decibeles es considerado lo máximo posible en aire. Más que arriba que esto pasan otros fenómenos. Es básicamente una explosión. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver otra onda importante, que es las electromagnéticas, entre ellas la luz. Adiós.